Estamos en plena revolución, donde el mercado asegurador y la tecnología se fusionan para crear la Insurtech. Venimos a contarte todo. Bienvenidos a Insurminds, un podcast original de la Cámara Insurtech Argentina. En este episodio, Valentín Coglan, CEO de Zen Seguros, conversó con Juan Mazzini, Head of Insurance Practice for APAC, EMEA y LATAM en Celent. Juan nos cuenta sobre el modelo de negocio de las Insurtech en LATAM, los beneficios mutuos del vínculo entre startup y aseguradoras y qué buscan los VC en las startups para invertirlas. Escúchalos. Hola Juan, ¿cómo andás? Muy bien, encantado de estar aquí hoy contigo y bueno, con quienes vayan a estar escuchando este podcast. Excelente, estoy con Juan Mazzini, Head of Insurance Practice de Celent para la región de América Latina, Europa, Asia y África. ¿Estoy diciendo bien? Y Medio Oriente. Impecable. Bueno, gran región a tu cargo, ¿no? Es una zona bastante amplia, así que sos la persona ideal para contarnos un poco sobre el ecosistema Insurtech latinoamericano, para hacer esta introducción a lo que venimos a charlar en los próximos episodios, pero como siempre arranco, Juan. Primero me parece interesante que la gente que nos escucha pueda saber de vos y que nos cuentes también un poco sobre qué es y qué hacen en Celent. Te diría un poquito, si querés, para ir para atrás, la historia mía con el seguro, que la llevo un poco en la sangre, te diría. Mi papá fue un pionero de lo que es la tecnología en Argentina, en general. Creó una serie de empresas con otros socios que se dedicaban a hacer diferentes temas de tecnología, programaciones a medida. En aquel entonces todo era, para cada cosa que vos querías hacer había que hacer un sistema. Y hacían planeación de transporte, hicieron sistemas para bancos, para préstamos. Y en el 82 tuvieron la oportunidad de sistematizar, de crear un software para una compañía argentina. Y entonces el arreglo que hicieron fue que ellos se quedaban con el derecho a la propiedad intelectual y fueron muy pioneros en el sentido también de que lo vendían en un modelo de suscripción, algo que hoy es muy habitual, ¿no? La mensualidad. Eso también lo que permitió fue democratizar el uso y el acceso a aplicaciones que de otra manera estaban vedadas solamente para aquellas aseguradoras con mucho presupuesto. Y entonces yo empecé trabajando con mi papá en mi primer año de la universidad, 1991. Muy interesante, la verdad que hicieron algo bastante de vanguardia, lo cual les permitió después ir creciendo mucho en Argentina y después en toda América Latina. No le quiero hacer publicidad a la empresa en sí, digamos, pero para contar la historia de por qué me viene en la sangre. Entonces, cuando yo era muy chiquito, 14 años, yo ya estaba con computadoras alrededor. Lo acompañaba a mi papá a algunas implementaciones, que a veces tenía que trabajar un sábado, me llevaba, y yo jugaba con computadoras, cuando el resto de mis amigos no tenían ni idea de lo que era una computadora. Así que empecé muy chiquitito y te diría en la sangre, porque además se empezó a especializar, de hacer cualquier tipo de sistema, se empezó a especializarse esa empresa en sistematizar compañías de seguros usando esa tecnología, y me permitió ver el tema del seguro de la tecnología a lo largo y a lo ancho de todo América Latina, e inclusive trabajar con ellos para el ingreso en los Estados Unidos. Y ahí fue donde conocí a Celent. Y me gustó mucho lo que hacían, sí, porque la tecnología avanza muy rápido. Y esto vos lo ves hoy, ¿viste? Hoy ya todo el mundo habla de ChatGPT como si fueran todos expertos. Mi mamá me habla de ChatGPT. Y entonces todo avanza tan rápido y yo decía, pero no hay nadie que pueda explicarle a las compañías de seguros este avance tan rápido, qué significa, cómo lo están usando, cómo están usando la tecnología compañías en otros lugares, qué casos de uso están aplicando. E inclusive veía que venían muchos proveedores nuevos a la región y nadie los conocía. Entonces yo decía, ¿cómo van a hacer para decidir? ¿Cómo van a hacer para poder distinguir cuáles son buenos, cuáles no son buenos? Y Celent se dedica a eso. Se dedica a investigar acerca de las tendencias en el uso de la tecnología, escribir casos de estudios de buena aplicación de esa tecnología al sector asegurador, y también hace comparación de proveedores y de soluciones para poder ayudar a que las compañías elijan no solamente en dónde aplicar tecnología, sino a la hora que tengan que comprar o suscribirse a una tecnología, cuál, ¿no? Tecnología probada y tecnología emergente. De hecho, hace muy poquito sacamos una serie de reportes acerca de ChatGPT.
Así que eso es un poco lo que hacemos. Y a mí me toca, tengo el privilegio, si se quiere, de poder ver todo esto en una extensión muy vasta y muy diferente, porque si bien Latinoamérica tiene algunas conexiones con el sudeste asiático, cuando te vas a la parte de Asia, digamos, de Asia-Pacífico, la parte de Australia, Nueva Zelanda o mismo Japón, es muy diferente, ni hablar de China, a esos mercados. Y después en Europa tenés la Europa oriental, si se quiere, y la occidental, que todavía hay diferencias, Medio Oriente, que está mucho más atrasado, África, que trabaja mucho el concepto de los microseguros. Entonces hay una diversidad muy, muy grande, y la verdad que me divierte muchísimo. Sos pionero, creo que no llevas el seguro en la sangre, llevas la Insurtech en la sangre, porque estamos hablando dijiste que arrancaste en el 90 con la empresa de 91. 21. Imagínate, ya ahí hacías seguros y tecnología. Sí. Que recién se habla de seguros y tecnología hace, no sé, 5, 6, 7 años, de lo que es la Insurtech, digamos, ese término. Vos lo vienes haciendo hace 30 años, o sea que es tremendo. Lo que quiero conversar con vos es justamente del ecosistema Insurtech latinoamericano, pero que nos ayudes a dar una introducción a lo que es este ecosistema, cuál es el estadio y cómo está en relación con el resto de los ecosistemas. Tenemos países desarrollados, yo te hablaba sobre más que nada Europa, quizás Asia. ¿Qué diferencias hay entre los ecosistemas? Bueno, mira, yo creo que diferencias hay muchas, ¿no? Pero por ahí te menciono algunas de las que yo creo que son las más relevantes o las que más impacto tienen a la hora de pensar en cómo se desarrolla el ecosistema. El primero tiene que ver con tu mercado objetivo, o en cualquier negocio, ¿no? ¿A quién le puedo vender? Entonces, cuando vos estás hablando de tamaño de mercado, ¿no? Vos pensás que Europa, y pensemos Europa en la parte de Unión Europea, donde los bienes y servicios se pueden transar sin frontera, Sí. eso representa un mercado en términos de seguros. Estás hablando de 1.700, casi 1.800 millones de millones. Si mi cuenta está bien hecha, es como 1.8 trillones de prima. Bien. En un mercado único. En América Latina estás hablando de 151 billones en mercados fragmentados. Estados Unidos también es un mercado gigantesco, ¿no? Estás hablando de casi 2.9 trillones de dólares en prima. Entonces, cuando vos pensás cuán grande va a ser el ecosistema de Insurtech en cada una de esas regiones, enseguida te das cuenta de que naturalmente va a haber una tendencia a que haya muchas más y probablemente más grandes en Estados Unidos, en Europa, que en América Latina. ¿Sí? Entonces hay un tema, primero que nada, yo creo que hay un tema de escala que hay que entender. Lo segundo tiene que ver con el espíritu emprendedor y las posibilidades que tiene ese espíritu emprendedor de acceder a las inversiones. Yo creo que nadie cuestiona que, por ejemplo, si vos sos un emprendedor y te acercás al Silicon Valley, o sos de la comunidad o el ecosistema de Silicon Valley, te resulta mucho más fácil levantar dinero que si estás en una ciudad de América Latina, ¿no? Sí. Por dos razones. Primero, porque el ecosistema naturalmente se dio en esa zona, pero por otro lado, porque el dinero viene a donde hay dinero, que tiene que ver con la escala del mercado que te decía antes. Esa es otra, yo te diría que esa es otra consideración importante. Después, hay algunas dinámicas diferentes de mercado. Yo no sé, tal vez tenga que ver con el tamaño, pero por ejemplo, en Estados Unidos, los primeros grandes jugadores, y también lo ves en Asia, especialmente en China, fueron lo que se denominan neoaseguradores, es decir, nuevas aseguradoras. Cuando sale un Metromile, un Lemonade, salen, ya sea salen algunos en la distribución, pero enseguida buscan convertirse en una aseguradora, ¿sí? O nacen como aseguradora enseguida. En China tenés el caso de Zhong'an, Ping An, digamos, varias neoaseguradoras, que salen todas con nuevas tecnologías, poniendo al cliente en el centro, con nuevas experiencias de clientes, trabajando el modelo de ecosistema, de vender a través de otros, no solo el modelo directo. En Estados Unidos, por ahí al principio, el modelo directo tenía más preponderancia. Después fueron cambiando, se dieron cuenta que es muy caro vender directo y que por algo la industria aseguradora por mucho tiempo ha tenido distribuidores. Y entonces un Lemonade hoy tiene agentes, empiezan a trabajar el modelo de ecosistema.
Y eso ocurrió mucho más, te decía, en Estados Unidos y en el sudeste asiático. En América Latina te cuesta encontrar neoaseguradores. No quiere decir que no haya, pero son pequeños, son pocos y son de escala chica. El ecosistema se ha desarrollado más en América Latina como un modelo colaborativo, en donde las startups de InsurTech buscan solucionar problemas específicos, muy específicos de las compañías de seguros, aplicando tecnologías modernas y formas innovadoras de aplicar esa tecnología. Entonces es más de colaborar que de competirles. Bien. Y lo que hablabas un poco de lo que es, bueno, por ejemplo, las neoaseguradoras, seguros embebidos, un poco lo que es el Open Insurance, todo lo que vos ves que va pasando en el resto de las regiones, ¿cuánto crees que es el tiempo que tarda en llegar eso, por lo menos en esta pequeña medida? Yo creo que depende, algunas cosas creo que no van a llegar nunca. Porque cuando yo empecé a trabajar, me acuerdo que en Latinoamérica recibíamos como unos años más tarde toda la tecnología que ya se consideraba rezagada en el primer mundo. Entonces, cuando se dejaban de comercializar, mi IBM dejaba de comercializar unos S400, nos los mandaban a América Latina. Y ese S400 era como top of the line, Máximo. Sí. ¿no? Y allá no lo querían más y nosotros era lo mejor que podíamos aspirar. Yo creo que esa dinámica ya se ha acabado. Y yo lo que veo es que siempre tenés el que trata de copiar y de traer cosas, pero por las circunstancias que describíamos antes, el mercado de América Latina es diferente. Y entonces los emprendedores buscan entender esa diferencia, usar esa diferencia a favor. Porque justamente si alguno de Norteamérica quiere venir y aplicar su receta en América Latina, tal vez fracase, porque no tiene esa idiosincrasia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no creo que el ecosistema InsurTech de América Latina haya sido colaborativo porque se haya aprendido algo de Estados Unidos. Yo creo que es colaborativo porque por naturaleza era la forma de desarrollarse. ¿Por qué? Porque por tamaño de mercado no te daba para ser una neoaseguradora, porque vos acordate que para poder operar una aseguradora tenés que inscribirla, la licenciás, tenés capitales mínimos, tenés que ir por el regulador. Entonces, ¿cuántos países en América Latina te dan un tamaño de mercado como para decir entro a competir con una propuesta de valor estilo InsurTech muy altamente digitalizada? No hay. En cambio, cuando vos pensás en los mercados de trillones de dólares, con que vos le saques algo muy poquitito al resto, ¿sí? Es un montón de plata. ¿Me entendés? Entonces, no es que aprendimos de ellos. Sencillamente, hay cosas que acá no iban a funcionar y los emprendedores se dan cuenta y dicen, pero ¿dónde sí funcionan las cosas? En el modelo colaborativo. ¿Por qué? Porque las aseguradoras están rezagadas, porque los proveedores tradicionales de tecnología no se están ayornando lo suficientemente rápido, porque hay nueva tecnología que nadie está aplicando y la podemos aplicar para, no sé, detectar mejor el fraude o saber cuál es la mejor próxima acción en un proceso de venta digital. Y entonces empiezan a trabajar sobre lo que funciona, ¿sí? Yo creo que pasa más por ahí que por lo que se aprende de allá. Después es bueno darse cuenta de que si alguien quiere, en un mercado más chico, alguien quiere hacer directo, cuando en Estados Unidos ya se dieron cuenta que no funciona, que es muy caro ir directo, entonces es como una reafirmación de no, por ese camino no vayamos. Juan, hablabas bastante de lo que es la colaboración acá o la necesidad de colaborar en Argentina el ecosistema latinoamericano. Entonces, ¿qué papel juega esta colaboración entre aseguradoras, por decir así, empresas grandes e InsurTechs? Yo creo que es muy importante, pero porque primero las compañías de seguros se han dado cuenta que son tantos los temas que tienen que atender en términos de digitalización que no pueden hacer todo solas. Entonces tienen que abrirse. Y se empiezan a abrir a proveedores tradicionales y ya no tienen, digamos, dejaron de tener el temor de trabajar con compañías un poquito más nuevas, si querés, ¿no? No obstante, lo que yo he visto en el último tiempo, producto de varias situaciones, pero principalmente de un endurecimiento, te diría, en lo que son los presupuestos de tecnología y por otro lado, la gran exposición que se empieza a tener y el impacto que se tiene con los ataques, los ciberataques, eso hace que se tenga que levantar la vara. Entonces yo, por ejemplo, estaba hablando con llamémosla una startup InsurTech en el área de wellness,
que es un spin-off de una compañía de seguros muy grande internacional. Y el CEO de este emprendimiento lo que me decía es, yo tengo una ventaja, y es que yo no puedo hacer nada que no pase por los estándares de la corporación. Entonces, cuando me siento con otra compañía de seguros, sea del tamaño de la mía o inclusive más chica, yo sé que no tengo problema, voy a pasar todo, voy a certificar y le voy a dar todas las garantías, porque yo ya lo tuve que hacer. No es lo mismo cuando nos juntamos como emprendedores, por mucho conocimiento que tengamos, atrás de una idea en donde todavía, digamos, no tuvimos a nadie que nos la certifique de alguna manera. Y yo creo que eso empieza a jugar un poquito en contra, porque empieza a limitar ese apetito de decir, estoy dispuesto a apostar como por ahí se estaba apostando hace 3, 4, 5 años. Yo creo que va a haber un endurecimiento ahí y le van a subir la vara y va a ser más difícil, ¿no? Totalmente. ¿Por qué se mueren las insurtechs? Mira, yo no veo nada diferente a lo que uno podría esperar de tasas de mortandad de empresas en general, ¿no? Yo creo que es 1 o 2 de cada 10 sobreviven. En general, yo hace 11 años que no vivo más en Argentina, pero mientras vivía ahí, participé en una ONG, fue la Fundación Impulsar, que todavía sigue estando, así que cualquiera que quiera ayudar los invito a que visiten la página web de la fundación, que lo que hace es ayuda a jóvenes emprendedores de escasos recursos, les da dinero para empezar un microemprendimiento, les da un mini MBA, que es buenísimo porque le da una serie de herramientas que de otra manera jamás, porque estás hablando de gente que por ahí no tiene ni siquiera el secundario hecho, pero yo le digo, es un MBA adaptado porque les habla de cómo hacer un plan de negocios, del tema de hacer proyecciones, del marketing, les va enseñando cosas que son súper útiles y les asigna mentores. Y me acuerdo que cuando estábamos ahí, esa era la tasa que se manejaba, ¿no? Que digamos que sin las debidas herramientas estaba entre 1 y 2 sobrevivían. Nosotros logramos llevar ese número, creo que entre 6 o 7 de cada 10 sobrevivían las que estaban adentro de ese programa. Eso tenía que ver con la conjunción de cosas, el tema de ese mini MBA y de que le asignaban mentores. Entonces, dependiendo de cuán bien rodeado estás, y las startups lo que buscan son sus asesores, de cuán bien rodeado estás y de cuánto te pueden efectivamente dar ese consejo, tenés más chances de sobrevivir. Pero yo creo que obedece a eso, obedece a las tasas naturales, y en este momento yo diría que más complicado porque se da en una coctelera de cosas todo al mismo tiempo. Inflación mundial, recesión, devaluación, baja en las valuaciones. Entonces los VCs están mucho más estrictos a la hora de liberar el dinero, y ya has visto que en todos lados se está despidiendo gente. Y eso te va a obligar a muchas a reconsiderar cómo es su modelo de negocio, cuál sirve y cuál no sirve. Pero lo bueno, y esto lo hablaba el otro día con Bruno Ferrari de 123 Seguros, que ellos para mí tienen muy claro lo que son desde el principio y cómo les funciona el negocio. ¿Por qué? Porque vienen del palo de seguros, no es solo tecnología. Y se lo dije, y le dije, y él me dijo, bueno, pero es una visión media pesimista lo que está pasando. Le dije, bueno, puede parecer pesimista, pero yo lo veo optimista, porque lo que va a pasar es que saliendo de esto va a haber un ecosistema InsurTech mucho más resiliente, porque los espejitos de colores se van a caer. Vas a tener que ser muy sólido para salir de un escenario como este. Vas a tener que tener muy claro qué es lo que haces, cómo lo haces, cómo es tu modelo de negocio y cómo generás plata. Porque esto de que fuera una máquina de que los inversores ponían y le tirábamos el muerto al último, y que el último apague la luz, no resiste. Yo lo veo con optimismo porque creo que va a ser más chico, pero va a ser más sólido. Es un año complicado y me gusta que dejes ese... Te escuché hablar bastante y sé que sos una persona optimista. Así que me gusta que dejes este mensaje final de que hay que pasar el momento. Pasamos el momento y van a ser mejores tiempos. Juan, vamos con lo último. ¿Has invertido en alguna startup de InsurTech o participas de algún fondo? No puedo, porque alguien podría decir que mi objetividad se ve comprometida. De hecho, yo te dije que trabajé como 20 años en la empresa que era de mi papá,
y hoy es una de las empresas que nos toca evaluar. Yo tuve que tomar decisiones personales para poder cortar cualquier tipo de vínculo. Yo no tengo ningún interés de ningún tipo en esa empresa, ni podría tenerla. Me pasa entonces lo mismo. No solamente tengo restricciones para poder invertir, tengo restricciones para poder estar como consejero. Porque nosotros nos dedicamos a brindar el consejo. Sí, entonces yo no puedo estar a título personal dando consejo y por otro lado la compañía para la que trabajo que tendría que estar cobrando por eso. Así que no, la respuesta, di una respuesta larga, pero la corta es no puedo. Más allá de la negativa, sos una persona que aconseja, con lo cual mi pregunta tampoco va a estar tan mal. ¿Cuál sería para vos la startup en Insurtech ideal para invertir? Las inversiones hay que mirarlas de largo plazo. Corto plazo es difícil. Entonces, con eso en consideración, yo te diría que buscaría alguna startup que esté haciendo algo interesante en cualquier punto de la cadena de valor, aseguradora, aprovechando los datos, los que tiene una compañía, más los que pudieran estar disponibles y hacerlo con algún tipo de tecnología, como puede ser el uso de inteligencia artificial, para poder llegar a tener insights, para poder llegar a tomar decisiones que otros no puedan tener. Ahora, para poder tomar ese tipo de decisiones, la clave no es la inteligencia artificial que vos apliques, sí los modelos que vos construyas y que puedas acceder a algún tipo de dato que solo vos podés acceder, que te dé una ventaja injusta sobre el resto. Entonces te estoy dando una generalización para no decirte es específicamente esto, porque podrían haber, en diferentes lugares podrían existir compañías como estas, ¿sí? Pero es la ventaja injusta en el acceso al dato, y digo injusta porque es algo que vos tenés que los demás no pueden copiar tan fácil. Y la ventaja injusta en un modelo, porque vos descubriste algo que los demás no descubrieron, que es lo que te hace diferente. Para mí el futuro de la industria está en el aprovechamiento del dato y el uso de la inteligencia artificial para que todo lo que se va a poder automatizar, así como alguien dijo una vez, todo lo que se pueda digitalizar será digitalizado, todo lo que pueda ser automatizado será automatizado. Me gusta. Juan, un lujazo arrancar esta serie de episodios con vos. Muchas gracias por tu tiempo y por sumarte. De nada, abrazos. Escuchaste Insurminds, un podcast original de la Cámara Insurtech Argentina. Si te gustó, seguinos con la opción seguir y te esperamos en el próximo episodio.